Obviamente, se habla de este libro y de la posición de Nin, yo creo que es correcto centrarnos, como ha hecho Pillay, en la última época de su vida política, desde que tenía unos 30 años, cuando adoptó las posiciones comunistas y leninistas, que es también su posición cuando fue dirigente tanto de la izquierda comunista como del PUM. No hay más mínimo duda del leninismo y de ortodoxia de Nin en este tema. Él mismo, en el año 31, por ejemplo, comenta que Lenin nos ha legado una doctrina perfectamente estructurada sobre la cuestión nacional. Lenin es el guía de las ideas de Nin, y Nin en ese sentido no es original. Lo que hace Nin es aplicar estas ideas de la realidad del Estado español. Y obviamente Lenin, como dirigente máximo de la Revolución Rusa, que es un punto de referencia claramente por los comunistas, pero además en este tema la experiencia de la Rusia zarista, la cárcel de los pueblos, como le llamaban, es bastante relevante y es para Nin, y no solamente para Nin, para otros, como su gran amigo y compañero el Maurin, Joaquín Maurin, la experiencia de la imperio rusa plurinacional está al centro de la política tanto de Nin como de Maurin y los demás dirigentes del POM en los años 30. Lenin, además, representa una ruptura importante con muchas de las ideas del momento del marxismo de la época, en el sentido que él identifica la cuestión nacional como parte de la revolución democrática, entiende que también tiene que estar integrado en la lucha por el socialismo y rechaza explícitamente el internacionalismo abstracto de los socialdemócratas e incluso los anarquistas, de solamente hablar en términos de la internacionalidad de la clase obrera y no interesarse por nada por la cuestión nacional, incluso decir que era una cosa de la burguesía. Para resumir, voy a intentar resumir un poco la posición de Nin en los años 30, no solamente en base del libro, que como ha explicado Pillay, se trata de realmente una explicación de la posición leninista y de las otras clases del marxismo en el momento. Hay un poco la idea, claro, además con la tapada que tenía cuando salió en los años 70, que también habla del Estado español, que no es el caso. Como ha comentado María Teresa al principio, la intención de Nin era escribir otro libro que iba a profundizar sobre la cuestión nacional en el Estado español. De todas maneras, en otros escritos, la mayoría están editados, hay una colección muy buena que ha editado Pillay, que muestra su posición más concretamente sobre la cuestión nacional del Estado español. Yo creo que hay 6 temas básicos en la posición leninista de Nin sobre la cuestión nacional. Uno, que habla aquí, como habla Lenin, como las naciones emergen con el capitalismo, es una cosa del desarrollo de la sociedad, no han siempre existido las naciones en su sentido moderno. Segundo, identifica Lenin y Nin también lo defiende, que la cuestión nacional, las reivindicaciones nacionales son parte de la revolución democrática, obviamente tiene un papel clave en lo que está pasando en la España republicana. 3, la defensa a ultranza del derecho a la autodeterminación, hasta incluso la separación. 4, la URSS como modelo, como ya ha contado Pillay. 5, que la clase trabajadora no puede desinteresarse por la cuestión nacional, tiene que luchar por dirigir esta lucha. Además, Nin defiende, explica, analiza cómo la burguesía es incapaz de llevar a cabo la liberación nacional por su política vacilante, por su compromiso con la burguesía, en este caso española, y en el mismo sentido que la pequeña burguesía, que iba a ser la dirección política de mucho del nacionalismo catalán en la época, tampoco era capaz de enfrentarse con el Estado español. Esta es la posición de Nin en los años 30. Y finalmente defiende Nin que los comunistas no deben disfrazarse de nacionalistas.
que deben mantenerse independiente política. Y estas son las ideas básicas de la posición de Nin. Más adelante se puede comentar su relevancia o no, etc. Claro, en la práctica, en lo día a día, en esta época, fue la cuestión catalana que está al centro de la política de Nin y otros comunistas disidentes como él. Y esto desarrolla en un determinado contexto de la República en los años 30. Nin defiende la lucha por la liberación nacional catalana como una lucha progresista y por eso tiene que recibir el apoyo de las masas obreras, pero también que representaba la lucha de la parte más avanzada de España contra la parte más atrasada. Entonces le dan una importancia primordial. Y también hay que, yo creo, que destacar el contexto en cual Nin defendía estas ideas, porque las posiciones de Nin no eran mayoritarios en el movimiento obrero en aquel entonces, y mucho menos. Obviamente el movimiento obrero estaba dominado por el movimiento socialista, por la socialdemocracia y por el anarquismo. Los dos movimientos en términos generales muy hostiles a los derechos nacionales, sobre todo el Partido Socialista, hasta tal punto que incluso en el año 31, cuando ya empezó una gran agitación por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, los jóvenes socialistas de Barcelona organizaron una campaña en contra de la enseñanza de catalán en las escuelas públicas en Barcelona, que es un pequeño ejemplo, pero es un ejemplo que nos dice muchas cosas sobre la falta de sensibilidad que tenía el Partido Socialista sobre el tema, en el cual el propio Nin, en otra época, antes de ser comunista, había luchado dentro de las filas del Partido Socialista en Cataluña para defender las reivindicaciones nacionales. Con los anarquistas había una situación más compleja. El propio Nin lo reconoce, insiste que hay una diferencia entre las grandes masas de la CNT y sus dirigentes, mientras que las masas de la CNT, y yo creo que siempre vale la pena insistir, que no quiere decir que todos los militantes de la CNT eran anarquistas, pero eran trabajadores compactivos o trabajadores que se afiliaron a la CNT porque fue su sindicato, el sindicato que mejor defendía sus intereses. Pero como ya sabemos, por ejemplo, muchos militantes de la CNT votaron en las elecciones para la Izquierda Republicana. Esto es un hecho. Pero en los núcleos más anarquistas había también una hostilidad generalmente hacia el hecho nacional, tal y cual que en el año 31 la dirección de la CNT de Cataluña amenaza con la insurrección armada si Cataluña se separa de España. Entonces, en este contexto entendemos el valor y la importancia de lo que defendió Nin en este momento. Quiero también comentar, porque claro, estas son las posiciones generales, que también había diferencias con Nin, con gente que pensaron como él, principalmente con el Bloc Obrero y Camperol de Joaquín Maurín. Maurín no vino del nacionalismo, más o menos nacionalismo o entorno catalanista como Nin, pero en los años 30 defendió una posición más radical incluso que Nin en este tema. Este produjo unos debates interesantes entre los dos. El primer debate, el más conocido, en el Ateneo de Madrid, en junio de 31. El Ateneo de Madrid invitó a las distintas facciones comunistas a hablar sobre la situación política en general, y ahí Maurín defendió el separatismo, que causó, según Nin, un gran estupor entre los comunistas en Madrid, que no entendían nada. Eso suena un poco, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante un poco entrar en esto, porque también hay que decirlo, porque mientras que, claro, Nin lo tenía muy claro, la izquierda comunista muy claro sobre la cuestión catalana, no es el caso con las demás luchas nacionales en el Estado español. Hasta el año 34 negaron apoyar la lucha nacional en Euskadi, que lo rechazaron como reaccionario. Este iba a cambiar gracias a algunos escritos de dos trotskistas vascos, los hermanos Arenillas, y a raíz de sus argumentos cambió su posición el partido, la izquierda comunista. Pero también negaron la existencia de cualquier movimiento nacional gallego, e incluso en la cuestión más bien colonial, tiene una posición sobre Marruecos que yo creo que era bastante similar a la socialdemocracia en el siglo XIX, negando la existencia, la posibilidad de una nación marroquí, porque no se había pasado primero por el capitalismo. Entonces no tenía una posición formada, redonda,
tan completa en muchos aspectos. En ese sentido, la posición de Maurín, al menos en este momento, parecía más avanzado y por eso fue duramente criticado por la izquierda comunista siendo una organización nacionalista y pequeño burgués. Según Maurín, y cuando concretamente escribiendo supuesto el debate con Nin en Madrid en 31, dice: la aparición de un movimiento nacional revolucionario en toda España, en Cataluña, en Vasconia, Galicia, Andalucía, etc., ayudará grandemente a desarticular el Estado. El proletariado y los campesinos, fuerzas motrices de la revolución, encontrarán un esfuerzo considerable en el frente de lucha. Dice que nosotros, comunistas, no debemos fomentar el separatismo, es una vergonzosa capitulación ante los prejuicios socialdemócratas. Y concluye Maurín: las perspectivas de la revolución socialista en España se hallan grandemente favorecidas por la presencia de un problema nacional. Si no existiera, habría que crearlo. Obviamente es una posición que rompe con la ortodoxia leninista en ciertas cosas. El Nin contestó diciendo que los comunistas no pueden declararse partidarios de independencia como tal, porque era hacer el juego del chauvinismo del nacionalismo local. Maurín contestó: sí, somos separatistas, pero no separatistas de España, sino del Estado español. En España hay una pugna entre el Estado y las nacionalidades oprimidas. Hay que desarticular el Estado, romperlo, quebrantarlo. Solo cuando el Estado semifeudal está destrozado podrá formarse la verdadera unidad ibérica, con Gibraltar y Portugal incluso. Mientras que es el Nin que escribió mucho más sobre el tema, publicó el libro clásico sobre el tema, hay un debate con personas, bueno, concretamente Maurín, que había sido muy amigo suyo y más adelante iba a ser dirigente del PUM con él, que vale la pena matizar. Esto iba a cambiar, aunque hasta el año 34 yo creo que hay una diferencia importante entre las dos facciones que iban a formar el POM, que es interesante, en lo cual el Bloc y Maurín siempre tienen una actitud más de empujar el movimiento nacional y reivindicar hasta la separación. Y esto se nota, por ejemplo, en la conferencia de la Alianza Obrera, una organización, un frente único de organizaciones obreras formado en el año 34. En el junio de 34 tuvo un tipo de congreso donde el Bloc fueron los únicos defendiendo la necesidad de defender la República Catalana, mientras que los demás, incluyendo Nin, según las fuentes que he visto, tenían una actitud más bien de decir: bueno, si se declara la República Catalana, nosotros lo vamos a defender, pero no debemos estar reivindicando que se imponen, supuestamente, pero porque más tarde vamos a ver que iba a cambiar su posición. Pero hay un debate ahí entre una actitud más pasiva y más activa en la cuestión nacional que yo creo que es bastante relevante cuando miramos las posiciones de la izquierda hoy en día, ¿no? ¿Qué actitud tomar delante un movimiento nacional en crecimiento? De todas maneras, como hay una evaluación política, yo ya he mencionado como el cambio de la izquierda comunista hasta incluir la defensa de los derechos de los nacionales vascos, por un lado, y por otro lado se modifica en cierta manera el discurso de Maurín para incluir la izquierda comunista en la unificación. Y la síntesis de esto se ve en el programa del POM el año 35, donde se combinan los distintos elementos, donde concluye el proletariado, campeón decidido de las reivindicaciones democráticas, ha de desplazar a la burguesía y los partidos pequeños burgueses de la dirección de los movimientos nacionales que traicionan y llevar a la lucha por la emancipación de las nacionalidades hasta las últimas consecuencias. La lucha por el derecho de los pueblos a la independencia no presupone, sin embargo, la desgregación de los obreros de las diversas nacionalidades que componen el Estado, sino, por lo contrario, su unión más estrecha, que es la única garantía del triunfo. El reconocimiento del derecho indiscutible de los pueblos a disponer de sus destinos, de un lado, y la lucha común de los obreros de todas las naciones del Estado, del otro lado, constituyen la premisa indispensable de la futura Confederación de Pueblos Libres. Entonces, para terminar, algunos comentarios sobre
la situación hoy, si se puede, qué se puede sacar de la experiencia del PUM, del NIN hoy en día. Obviamente la historia no se repite, no es una cuestión de decir que se puede acoger este lenguaje, este tipo de reivindicaciones de los años 30, aplicarlos exactamente en la situación hoy en día por muchísimas razones. Yo creo que una de las razones, obviamente, porque no se puede aplicar, es por los propios cambios dentro del Estado español, por el crecimiento incluso de los movimientos nacionales, porque algo de razón tenía NIN y los suyos, es decir, que Amaurín estaba hablando de movimientos que no existieron en un cierto sentido, pero este obviamente no es el caso, ¿no? Que en estos últimos años, sobre todo el franquismo, en la transición, surge toda una serie de otros movimientos y reivindicaciones nacionales en distintas partes del Estado español, y sobre todo vemos el fenómeno del movimiento nacional vasco y su radicalización durante décadas, cambiando bastante la situación del política de Estado. Entonces yo creo que hoy en día hay dos cuestiones quizás que considerar relacionándonos con el análisis de NIN desde hace 70 años. Yo creo que uno es la cuestión de derechos de determinación, este sigue siendo un debate, y el otro es el papel de las clases sociales. Yo creo que hoy en día, con una constitución que niega la posibilidad de la autodeterminación, la reivindicación clara y a ultranza de NIN y otros en los años 30 para defender este derecho sigue vigente. Lo que pasa hoy en día también tenemos otra situación en la cual hay un movimiento de cientos de miles de personas, sino millones, que reivindican la independencia, no solamente autodeterminación. Yo creo que es para plantear si es suficiente solamente defender la autodeterminación, porque la gente te pide a gritos, bueno, si hay independencia, sí o no. Queremos no solamente derecho a votar, pero queremos separarnos. Y en este aspecto es imposible saber qué hubiera dicho NIN, etcétera, pero claro, obviamente es otro contexto. Pero yo creo que el espíritu de su rechazo de cualquier apoyo al Estado, de su rechazo a apoyar al Estado centralista, probablemente lo hubieran llevado a defender la independencia hoy en día, porque yo creo que el contexto ha cambiado. Pero esta es una cosa obviamente discutible, pero yo creo que siguiendo un poco el espíritu de lo que defendió, yo creo que podemos llegar a esta conclusión. La otra cuestión para debatir es el papel de las distintas clases sociales. Obviamente la estructura de las clases ha cambiado en muchos sentidos, pero sigue existiendo. Una burguesía sigue siendo una clase trabajadora, muy transformada, pero sigue existiendo. Entonces yo creo que aquí también es relevante, ¿no?, la visión de NIN y por eso la visión de Lenin sobre el papel de cada clase. Si la burguesía catalana es capaz de llegar a la independencia, realmente que plantea la convergencia unida, etc. Realmente plantea la independencia o es toda una maniobra para mantenerse el poder, etcétera, etcétera. Son capaces de enfrentarse realmente con el Estado español. Es posible, incluso, volviendo a NIN, que pacíficamente y democráticamente el Estado español va a ceder la independencia a Cataluña o cualquier parte del Estado español, cuando hay una constitución que dice que el ejército es quien tiene que defender la unidad de España. Yo creo que son temas aún relevantes, ¿no?, cuando pensamos un poco de la idea que realmente si es posible que determinados grupos sociales van a llevar a cabo esta lucha a su final, o son capaces realmente de derrotar el Estado español, o si este poder se queda como fue la realidad en los años 30 con la gran masa de las personas, y hace falta una lucha mucho más dura si realmente la gente quiere los derechos nacionales. Y yo creo en ese sentido la política de NIN, la política del PUM tienen su relevancia, sin obviamente copiar palabra por palabra, porque han dicho, pero el espíritu de su política de lucha, de existencia, de defensa de los derechos, a insistir que es una lucha para toda la izquierda, que es una lucha para la clase trabajadora, yo creo que sigue siendo vigente hoy en día.